vuestra compañera ya se disculpó, no es que no les quiera ver o que ustedes la quieran ver como incógnita, la conocen, ya tiene un problema de salud, ¿ya? Entonces va a presentar con sus gafas oscuras, no se preocupen, ¿ya? Bueno, doctora, buenas tardes y compañeros. En esta oportunidad mi compañera y yo les vamos a presentar el tema de artritis reumatoide. Bueno, vamos a iniciar, ¿no?, definiendo qué es esta enfermedad. Pues esta es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica y sistémica, que sobre todo va a afectar lo que son las articulaciones sinoviales o diartrodiales, las cuales son las que van a presentar el movimiento. Pues estas van a estar asociada a la presencia de anticuerpos dirigidos contra diversas moléculas propias. Estos anticuerpos pues, van a ser sobre todo el anticuerpo contra péptidos citrullinados o el anti-CCP y el factor reumatoide. Como les había mencionado, pues esta enfermedad lo que va a hacer es atacar, ¿no?, las articulaciones sinoviales, las cuales pues van a presentarnos ciertas características, es decir, van a presentar una cavidad articular, una membrana sinovial, el líquido sinovial y la cápsula articular. En este punto, pues es importante, el punto blanco principal para esta enfermedad va a ser la membrana sinovial. Y pues aparte de ello, tenemos que tener en cuenta que pues esta enfermedad va a producir una sinovitis crónica, la inflamación pues, de las articulaciones. Además de ello, la formación del panus, que pues el panus viene a ser, ¿no?, una membrana sinovial inflamatoria hiperplásica, el cual esta membrana lo que va a hacer es cubrir todo lo que es el cartílago y el hueso, y pues va a generar una destrucción, ¿no?, tanto del hueso como del cartílago. Ahora, la artritis reumatoide, según la duración de los síntomas, puede ser una temprana o una establecida. En el caso de que los síntomas se presenten inferior a los 6 meses, pues va a ser una artritis reumatoide temprana. Y en el caso de que los síntomas permanezcan o duren más de 6 meses, va a ser establecida. Ahora, en cuanto a la etiología, pues esta es desconocida, pero tiene una base genética significativa. Y además de ello, pues actualmente se cree que hay una interacción, ¿no?, entre lo que son los genotipos de los pacientes y los factores ambientales, que ya les voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, bueno, todo esto inicia con un error en el sistema inmune, que pues se va a dar por la combinación, ¿no?, tanto de los factores genéticos como ambientales, los cuales van a generar un ciclo de inflamación que pues obviamente se va a dar, ¿no?, por la combinación de estos factores tanto genéticos como ambientales, como por ejemplo el consumo de tabaco, la obesidad, entre otros, que van a generar la activación de los linfocitos T, CD4 en la membrana sinovial a través de lo que son las células presentadoras de antígeno o el APC. Y una vez activados, bueno, los linfocitos T se van a dividir en 2 grupos principales, los cuales van a iniciar, ¿no?, lo que es el ataque. Estos 2 grupos van a ser el TH1 y el TH17. Bueno, el TH1 es el que produce el interferón gamma y el TH17 es el que va a producir la interleucina, tanto 17A y el 17F. Bueno, también los linfocitos T van a activar lo que son los linfocitos B, que estos se van a convertir en plasmocitos para poder fabricar lo que son los anticuerpos que ya había mencionado en un inicio, ¿no?, que son el factor reumatoide y los anti-CCP. Estos pues son fundamentales, ¿no?, claves para poder identificar lo que es esta enfermedad, la artritis reumatoide. Entonces, bueno, después de ello, los linfocitos T también van a estimular lo que son los macrófagos y los fibroblastos. Estos van a liberar lo que son las citoquinas, que van a ser los mensajeros de inflamación, que también nos van a generar esto, ¿no?, la artritis de inflamación de toda la articulación. Bueno, dentro de eso también tenemos a un factor muy importante que va a ser el factor de necrosis tumoral, el cual pues ayuda a que más leucocitos entren a la articulación y van a estimular la producción de otras sustancias
también inflamatorias como la interleucina 1 y la interleucina 6. Bueno, todo este proceso va a generar, ¿no? Que aparezcan los síntomas en el paciente, como lo que es la erosión ósea, la erosión del cartílago y, por lo tanto, ¿no? La inflamación de toda la articulación. Ya. En cuanto a la epidemiología, bueno, en nuestro país va a afectar al 0.5 a 1% de la población en general, lo cual equivale a alrededor de 271 casos por cada 100.000 personas. Va a ser común en mujeres en relación a los hombres, es mayor de 2 a 1, y pues esta enfermedad tiende a aparecer entre los 30 a 50 años, pero en nuestro país aparece alrededor de los 40 años. Pues esta es una de las causas más importantes, ¿no?, de la discapacidad física en el paciente, lo cual genera que pues también hay una pérdida de años, ¿no?, de vida saludable. Y en nuestra región, bueno, un estudio realizado por el Seguro ha demostrado que también, ¿no?, la edad media de aparición de esta enfermedad va a ser a los 56 años, también en mujeres en un 90%. Bueno, dentro de los factores de riesgo tenemos a la predisposición genética. Se va a dar, ¿no?, de 2 a 3 veces, va a ser más probable en aquellas personas que pues tengan un familiar, ¿no?, de primer grado con artritis reumatoide, que van a estar asociados a estas corrientes genéticas, las cuales van a ayudar a desarrollar, ¿no?, la artritis reumatoide. Ahora también tenemos el estilo de vida, fumar los cigarrillos, la obesidad y la terapia hormonal. Bueno, afecta, ¿no?, más a las mujeres debido a que la mujer pues tiene el periodo menstrual, ¿no?, se presenta más en lo que es la menopausia. Y pues aparte de ello también tenemos los factores ambientales, los cuales pueden ser infecciosos, bacterianos. Infecciosos, por ejemplo, por la presencia del virus del Epstein-Barr, el parvovirus, la hepatitis B y C, rubiola, micoplasma e infecciones dentales recurrentes. Bueno, dentro del cuadro clínico tenemos las manifestaciones articulares y extraarticulares. Las manifestaciones articulares, bueno, el paciente generalmente va a presentar los siguientes síntomas, ¿no?, el dolor articular, la inflamación o hinchazón de la articulación y sobre todo la rigidez matutina o en la mañana, ¿no?, que se presenta con una duración mayor a 1 hora. Dentro de esto también se presentan las siguientes características: va a tener un inicio gradual, poliarticular y simétrico. Las articulaciones comúnmente afectadas y que se ve con mayor frecuencia pues van a ser en las muñecas y en las manos, ¿no? En las manos, en la segunda y tercera articulación metacarpofalángica, en las articulaciones interfalángicas proximales, como también se va a presentar en los hombros, en los codos, en las caderas, rodillas y tobillos. Y dentro de las extraarticulares pues va a afectar también lo que es el pulmón. Tenemos la enfermedad pulmonar intersticial difusa, el derrame pleural, entre otros, cardiovascular como el derrame pericárdico, pericarditis, piel, vasculitis cutánea, afecta el sistema neurológico como un desorden cerebrovascular, una neuropatía periférica, y en el ojo, ¿no?, como una escleritis. Y en el examen físico vamos a encontrar algunos hallazgos pues comunes. Se presentan una sinovitis, que va a ser el dolor de las articulaciones, la inflamación, y en algunos casos se pueden notar también derrames en lo que son las articulaciones más grandes, ¿no? Además de ello, la atrofia de los músculos interóseos, deformidades articulares y la disminución del rango de movimiento, ¿no?, sobre todo en los dedos de las manos. Ahora, los hallazgos comunes en las manos se caracteriza porque va a haber una disminución de la fuerza del agarre, como también la desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas. Y bueno, también se llegan a presentar, ¿no?, algunas características en las manos de los pacientes. Por ejemplo, tenemos la deformidad en ojal, que pues esta viene a ser, ¿no?, la flexión de la articulación interfalángica proximal, que viene a ser el dedo, y una hiperextensión de la articulación interfalángica distal, esta, ¿no? Tenemos otra, se puede presentar la deformidad en cuello de cisne,
caracteriza por una hiperextensión de la articulación interfalangica proximal y la flexión de la articulación interfalangica distal. Esta es. Tenemos también la deformidad en Z. Va a haber una deformación de lo que es el dedo pulgar. Va a adquirir, ¿no?, la forma de la letra Z. Esta. Y pues se caracteriza porque va a haber una flexión de la articulación metacarpofalángica y una hiperextensión de la articulación interfalángica. Por último, también tenemos la desviación cubital. En esta se caracteriza porque va a haber un desplazamiento lateral de los dedos hacia el lado cubital, es decir, hacia el lado de los dedos meñiques, ¿no?, del dedo meñique. Y pues esto se presenta generalmente en la artritis reumatoide avanzada. Ya, en cuanto al diagnóstico, tenemos los criterios diagnósticos, ¿no? El más actualizado o el que se usa viene a ser el del Colegio Americano de Reumatología o Liga Europea contra Reumatismos del año 2010. Pues se usa en pacientes que tengan comprometida más de una articulación con sinovitis clínica que no está explicada por otra enfermedad. Y pues este sistema tiene un puntaje de 0 a 10, donde se define como artritis reumatoide si tiene un puntaje mayor o igual a 6 puntos. Entonces, ¿qué puntos, ¿no?, se tiene que considerar? Va a ser el compromiso articular. Una articulación grande pues tiene un puntaje de 0, 2 a 10 articulaciones grandes 1, 3 articulaciones pequeñas 2, 4 a 10 articulaciones pequeñas 3, 10 articulaciones y mínimo una pequeña 5 puntos. También se considera la parte de la serología, donde el factor reumatoideo puede ser negativo y el anti-CCP, ya les había mencionado, es negativo. Se considera como un puntaje de 0. En el caso de que el FR sea bajo y el anti-CCP bajo positivo, ambos positivos, 2 puntos. Y si el FR es alto positivo, como también el anti-CCP, pues tiene 3 puntos, ¿no? En cuanto a los reactantes, el PCR y el BCG normal 0 puntos y el PCR positivo o el BCG 1 punto. Positivos ambos. La duración también de los síntomas, ¿no? Si es menor a 6 semanas, 0 puntos, y si es mayor o igual a 6 semanas, 1 punto. Bueno, este es otro de los criterios, ¿no?, que se ha usado antiguamente y se ha pues creado prácticamente en el año de 1987. Bueno, es importante también conocerlo y pues se ha empleado para poder clasificar a un paciente como portador de artritis reumatoide establecida, en el que se consideran pues estos criterios: la rigidez matutina mayor de 1 hora, artritis simétrica de 3 o más áreas articulares, artritis de articulaciones de las manos, artritis simétrica, nódulos cutáneos, factor reumatoideo positivo y cambios radiológicos compatibles. En este caso, la presencia de 4 o más criterios van a clasificar a un paciente como artritis reumatoide. Bueno, para continuar, en cuanto a los exámenes auxiliares, vamos a hablar de que son una serie de laboratorios e imágenes que nos van a ayudar a ver un pronóstico, a ver si el tratamiento es favorable o cómo va a avanzar la enfermedad, ¿no? Primero vamos a tener la patología clínica. Usaremos un hemograma completo y un BSG. ¿Pero para qué? Usaremos este hemograma porque los pacientes con artritis reumatoide suelen desarrollar anemia. 1, por el proceso inflamatorio crónico, y 2, por el medicamento que les vamos a dar, que voy a explicarlo más adelante. Y también hay lo de la velocidad de sedimentación globular. Vamos a usarlo por algún proceso inflamatorio que se dé o que haya alguna afectación plaquetaria que se esté confundiendo con ese tipo de enfermedad. Hablaremos del factor reumatoideo y el péptido cíclico citrullinado, el anti-CCP que se ha hablado. Estos juntos van a ser como una serie de anticuerpos que van a darnos como un diagnóstico, ¿no?
pero el péptido cíclico citrullinado va a ser como el examen a pedir o a solicitar para llegar a un diagnóstico. Se va a decir que este es más específico para este tipo de enfermedad. Vamos a pedir un test de ANA porque el problema de nuestro paciente puede ser otro tipo de enfermedad autoinmune, como el lupus o algún tipo de otra enfermedad, y descartar esta, ¿no? La proteína C reactiva, esta es más sensible y hablaremos de esta porque esta se va a elevar mucho antes que la velocidad de sedimentación globular. Y también esta va a ayudarnos a ver si la enfermedad aún está activa o si el medicamento o el tratamiento que se le está dando está siendo eficaz o tendremos que cambiarlo. En cuanto al perfil hepático y pruebas de función renal, vamos a evaluar estas dos, ya que los medicamentos que vamos a usar van a causar un daño en estos dos, bueno, no solo en estos dos sistemas, pero principalmente en estos dos, y evaluar cuánto daño o progresión de la enfermedad haya. Hay un examen completo. En cuanto a imágenes, vamos a pedir en una serie, primero la radiografía comparativa de manos. Esto para evaluar si hay una erosión cutánea, hay un estrechamiento entre articulaciones o si hay alguna deformidad ósea, como ya lo ha comentado mi compañero. Vamos a pedir una ecografía articular de manos, esto para evaluar si hay un daño nervioso. Y esto nos ayudará a dar un diagnóstico precoz que no podamos observar en la radiografía. En la resonancia magnética de manos, de igual forma, esto será pedido como un diagnóstico preventivo, antes, y también cuando hay una sospecha de que no sea una artritis reumatoide y sea otro tipo de enfermedad, como un descarte. Una radiografía de tórax, porque también va a infiltrar y va a dañar los pulmones, que más adelante se van a ver, y la radiografía de columna cervical en flexión anterior y una radiografía transoral, porque se ha estudiado extensamente que la artritis reumatoide va a causar un daño en la C1 y la C2, ya que va a haber una mayor afectación a esta, la columna cervical no va a tener una correcta flexión, y vamos a evaluarla mejor en una radiografía transoral. Un TAC convencional y de alta resolución, igual que la resonancia magnética, como preventivo antes de o para descartar o diferenciar otro tipo de enfermedad. Y una ecografía abdominal, por lo mismo antes mencionado, que puede haber afectación de otros sistemas. En cuanto a los exámenes especializados y complementarios, tendremos a la gammagrafía ósea. Este va a ser un proceso de una inyección venosa de algún tipo de materia radioactiva que va a iluminar el cuerpo y nos va a mostrar infecciones, daños articulares o algún tipo de deformación. Tendremos a la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, porque también va a haber una afectación a nivel del sistema nervioso para evaluar cuántos de afectación hay, ¿no? Una disfunción pulmonar de CO2, una espirometría y una radiografía de columna cervical de flexión anterior, lo mismo, para evaluar cuánto ha avanzado o progresado la enfermedad hacia otros órganos. El manejo según el nivel de complejidad y la capacidad resolutiva, vamos a tener dos. Primero, el procedimiento. Primero tendremos aquí en la imagen una artrocentesis, que va a ser jalar, o sea, usar una inyección para jalar algún tipo de líquido que haya sido de inflamación, y de eso nos ayudará a descartar si hay una gota, una pseudogota, una inflamación o algo así. También tendremos al espacio articular, donde va a hacerse una biopsia de la membrana sinovial, donde lo llevaremos a evaluar obviamente y nos puede dar un diagnóstico de una inflamación, una TB o otro tipo de enfermedad. Una extirpación de un segmento del nervio sural, que nos va a dar una biopsia del nervio sural, porque hay afectación también en cuanto a vasculitis reumatoide. Y el test de Schimmer y el fondo de ojo. El test de Schimmer, así como lo podemos observar en la imagen, es la colocación de una banda de papel o con medidas
para evaluar cuánto ese ojo va a lagrimear, en cuánto tiempo, porque en la artritis reumatoide se suele desarrollar el síndrome de Sjögren. Este va a ser una afección que va a causar sequedad ocular y también bucal. Y en cuanto al fondo de ojo, se va a evaluar porque el medicamento que vamos a usar, que es la hidroxicloroquina, va a causar alguna afectación ocular y entonces para eso se evalúa el fondo de ojo. En cuanto a las interconsultas, como ya les había comentado, esto es un manejo integral que no solamente ve el reumatólogo, obviamente que principalmente él, pero también debe ser visto por otros médicos como oftalmólogos, dentistas, cardiólogos, neumólogos, gastroenterólogos, sobre todo en gastroenterólogos, porque al usar medicamentos que vamos a usar, los AINES, va a haber afectación en cuanto a nivel gastrointestinal. También, como les había hablado de las erosiones cutáneas, dermatología y en cuanto al sistema nervioso, los neurólogos, ¿no? En cuanto a medidas generales y preventivas, vamos a tomar en cuenta que esta enfermedad no es sencilla de llevar, entonces vamos a tener que hablar y educar no solo al paciente, sino a su entorno más cercano o su familia. Y también tiene que haber un apoyo psicológico, una orientación sexual y un apoyo laboral. Si el paciente va a estar en un lugar adecuado, se va a reubicar, y también la rehabilitación ocupacional. Y no debe dejar de lado la medicina física y la rehabilitación. En cuanto a la terapia, vamos a evaluar que esto no está estandarizado para todos, va a ser igual, sino que va a ser individualizado y no es algo que ya esté prescrito así definitivamente. Va a ser un consenso de una toma de decisiones basado en valores, metas, preferencias y comorbilidades del paciente. En este momento hablaremos del tratamiento médico, de los FAME. Los FAME son fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad, FAME o FAMES. ¿Para qué usamos esos tratamientos? No solo vamos a usar contra el dolor, la inflamación, también vamos a usar para mejorar la calidad de vida de este paciente, para evitar las deformaciones y evitar que el paciente llegue a un grado de descompensación donde el paciente ya no pueda movilizarse. Hablaremos primero de un FARMES CS, que es el FARME convencional sintético, que aquí hablaremos de la hidroxicloroquina, sulfasalazina y el metrotrexato y leflunomida. El metrotrexato va a ser nuestro primer medicamento a elegir cuando el paciente va a ser diagnosticado por primera vez, o si nuestro paciente, digamos, conocemos a una paciente de 80 años que ya tiene activa la enfermedad y ya ha evolucionado. Nosotros no vamos a escalar hasta a un FARMED, porque vamos a empezar sí o sí con un FARMES 6. Siempre como lo recomienda la guía, con un metrotrexato. Hablaremos también, cuando este FARMES no de la talla o no funcione lo suficiente, nos iremos a un FARMEP. Este es un FARME biológico, donde aquí vamos a tener a los inhibidores del factor de necrosis tumoral, como el etanercept, la adalimumab y así. También a los inhibidores del coestimulador de células T, a los inhibidores del receptor de IL-6 y los anticuerpos anti-CD20, como lo habremos visto muchas veces, el rituximab. En el caso de otro tipo de pacientes usaremos el FARMEDS, que va a ser un FARME sintético dirigido, donde aquí ya hablaremos de unos inhibidores de JAK, un tofacitinib y así. En este cuadro vamos a ver que hay unas recomendaciones para el inicio de fármaco antirreumático modificados por la enfermedad, un FARMES. Primero, unas cuantas recomendaciones, una fuerza de recomendación y una certeza de evidencia. El inicio del tratamiento en pacientes que no han recibido un FARMES tienen moderada a alta actividad de la enfermedad. Primero hablaremos del metrotrexate.
Como monoterapia es recomendado sobre hidrocloroquina o sulfasalazina. Va a ser de una fuerza de recomendación fuerte, una certeza de evidencia baja o muy baja. En cuanto a monoterapia con Farme o Farmets, va a ser en cuanto a fuerza de recomendación fuerte a favor, una certeza de evidencia baja moderada. Una combinación de metrotrexate con Farmep o Farmets va a ser fuerte y una certeza de evidencia baja muy baja. Un leflunomida fue una fuerza de recomendación condicional a favor y una certeza baja. En cuanto a la combinación de metrotrexate con un antifactor de necrosis tumoral, va a haber una fuerza de recomendación condicional a favor y una certeza de la evidencia baja. Y como segundo tendremos al inicio de un FARM-CS de la primera línea sin glucocorticoides a corto plazo. Esto va a ser menor a 3 meses y es recomendado en el inicio de FARM-MES con glucocorticoides a corto plazo. Esto va a ser en cuanto a fuerza de recomendación condicional a favor y una certeza en la evidencia muy baja, la verdad. Y el inicio de FARM-MES sin glucocorticoides a largo plazo, mayor o igual a 3 meses, es recomendado sobre un inicio de FARM-MES de glucocorticoides a largo plazo. Este va a tener una fuerza de recomendación fuerte y va a estar en grado de evidencia moderado. Es algo que normalmente se recurre cuando ya ha avanzado la enfermedad. Un inicio también de tratamiento en pacientes que no han recibido un FARM-MES y tienen la actividad de la enfermedad baja. Se les dará primero la hidrocloroquina, se recomienda sobre otros FARM-MES, condicional en cuanto a fuerza de recomendación y certeza de la evidencia muy baja. Y la sulfasalazina se recomienda sobre el metrotrexate en fuerza de recomendación condicional a favor y la certeza en evidencia es muy baja. Y el metrotrexate se recomienda sobre la leflunomida, es igual condicional a favor y muy baja en evidencia. Y en el último punto, el inicio del tratamiento en pacientes con FARM-MES, pero sin tratamiento previo con metrotrexate con actividad en la enfermedad moderada a alta. Una monoterapia con metrotrexate se recomienda sobre la combinación de metrotrexate con un FARM-MED o FARM-MEDS. Y esta va a ser con una fuerza de recomendación condicional a favor o moderada o muy baja en certeza. Esto a nivel de la evidencia y grado de recomendación según el crédito. También tendremos las recomendaciones para la administración del metrotrexate. Como les decía, este va a ser el primero que se use, ¿no? Las recomendaciones: se recomienda iniciar metrotrexate a una dosis semanal, al menos 15 miligramos dentro de las 4 a 6 semanas sobre el inicio de la dosis semanal. De menor de 15 de inicio de dosis semanal de menor de 15 miligramos. Esta tiene una condicional al favor y su grado de certeza de evidencia moderada muy baja. Se recomienda una dosis dividida de metrotrexate oral durante 24 horas o inyecciones subcutáneas o de dosis mayor a ácido fólico en lugar de cambiar a FARM-MED. Alternativos para pacientes que no toleran el metrotrexate oral semanal, condicional a favor igual muy bajo. Se recomienda cambiar al metrotrexate subcutáneo en lugar de agrupar o cambiar a FARM-MES. Alternativos para pacientes que toman metrotrexate oral o no están obligados, igual condicional a favor y muy bajo. Se recomienda iniciar metrotrexate a una dosis semanal de 15 miligramos dentro de las 4 a 6 semanas sobre el inicio de una dosis semanal menor a 15 miligramos, condicional a favor o moderado o muy bajo. Y se recomienda una dosis dividida de metrotrexate oral durante las primeras 24 horas o inyecciones subcutáneas o dosis mayores de ácido fólico en lugar de cambiar a un FARM-MED alternativo para pacientes que no toleran el metrotrexate oral. Condicional a favor igual muy bajo. El nivel de evidencia y los grados de recomendación según el GRADE. Y esto ha sido adaptado de la tabla de la guía de tratamiento de artritis reumatoide del Colegio Americano de Reumatología de la publicación del año 2021. Y como un último tendremos a las recomendaciones para la modificación del tratamiento en pacientes tratados con FARM-MES que no logran el objetivo. Tendremos que se recomienda la optimización de dosis de metrotrexate y la posterior adición a otro FARM-MED cuando sea necesario, fuerte y bajo en evidencia.
Se recomienda agregar un Farme o un Farmets en lugar de la terapia triple para pacientes que toman dosis máximas toleradas que metotrexate y no están logrando el objetivo, condicional a favor y evidencia muy baja. Se recomienda cambiar a Farmets o Farmets de una clase diferente en lugar de cambiar de un Farmep y Farmets o Farmets que pertenecen a la misma clase de pacientes que toman Farme o Farmets, que no están logrando el objetivo. Condicional a favor, igual muy bajo. Se recomienda agregar o cambiar un Farme en lugar de continuar con un glucocorticoides para los pacientes que no toman o permanezcan en el objetivo. Condicional a favor, muy bajo. Y se recomienda condicionalmente agregar o cambiar un Farme con o sin glucocorticoides intraarticulares, sobre el uso de glucocorticoides intraarticulares solo para pacientes que toman Farmes y no logran el objetivo. Condicional a favor y muy bajo. Como podemos ver, los estudios son amplios, pero no tenemos un estándar para darle a un paciente, ya que esta, como mi compañera ya lo ha mencionado, es una enfermedad autoinmune. Entonces, esto va a atacar nuestro propio cuerpo y de diversas formas que aún no se han descrito de manera puntual. ¿Y cuándo vamos a recurrir a un tratamiento quirúrgico? Cuando el paciente ya tenga un compromiso articular severo con demasiado dolor o el paciente tenga alteraciones en cuanto a la alineación de extremidades y estas le ocasionen algún tipo de discapacidad. Y obviamente no debemos llegar a este punto, ¿no? Y tener en cuenta que muchos de estos medicamentos van a traernos efectos colaterales, como ya les había mencionado, la hidroxicloroquina afectará pues el daño ocular, habrá daño ocular en cuanto a los AINES gastrointestinales y así una infinidad de efectos adversos. En cuanto a las pautas y tratamientos del ACR y el EULAR, que son estandarizados, vamos a tener en cuenta cuando llega nuestro paciente por primera vez y nunca ha tomado un Farme, debe comenzar sí o sí con un Farme. Independiente a la actividad de la enfermedad, si la enfermedad ha progresado a alta, no importa cómo llegue nuestro paciente, iniciamos con un Farme. En pacientes con baja actividad de la enfermedad o enfermedad temprana, la monoterapia del metotrexato es el tratamiento preferido, un Farme. Y la monoterapia con FAME no controla la actividad de la enfermedad de la artritis reumatoide establecida. Se puede agregar una terapia dual con Farme y un inhibidor del factor de necrosis tumoral. Un agente biológico no de inhibidor del factor de necrosis tumoral o una terapia de tofacitinib. Y en cuanto a la monoterapia de FAME, si no controla la actividad de la enfermedad, el metotrexato puede continuarse o suspenderse en ese momento. Pero al fracaso de esta monoterapia del Farme, se va a buscar nuevas opciones terapéuticas, como una terapia dual de Farme, tratamiento tradicional no biológico y un inhibidor de necrosis tumoral. La leflunomida o la sulfasalazina son el tratamiento de primera línea en pacientes que tienen alguna contraindicación al metotrexate o una intolerancia a este mismo, evaluando que será nuestra primera línea. Si el paciente ya no puede usar, usaremos estas dos, igual siendo un Farme biológico de primera línea. Si la actividad de la enfermedad permanece alta con la monoterapia con inhibidores del factor de necrosis tumoral, se debe agregar una terapia de FAME, además de un inhibidor de factor de necrosis tumoral. Y si la actividad de la enfermedad sigue siendo, a pesar de los inhibidores, se cambia a un agente biológico del no TNF, como con o sin metotrexato. Y si la enfermedad sigue siendo alta y a pesar de los ensayos, a pesar de que ya le hemos dado un anti-TNFB o no le hemos dado un TNFB, se utiliza un agente biológico no TNFB antes de considerar el tofacitinib. Es como de última línea. Si a pesar de los ensayos anteriores aún no se controla, usaremos el tofacitinib como último. Pero tener en cuenta de que, como les decía, esto no está estandarizado. Los anti-TNFB, los inhibidores
de factor de necrosis tumoral, deberíamos de tener una precaución o contraindicarlos en la insuficiencia cardíaca congestiva. Y si tenemos algún paciente con hepatitis C que no haya recibido nunca un FAME o actualmente recibe un FAME no biológico, deberíamos darle en lugar un inhibidor de TNF. Y en cuanto a las pautas a seguir, los signos que nos van a dar esto como ya haremos algo más, es la disnea y el dolor opresivo en el pecho. ¿Cuándo consideraremos que nuestro paciente ya debería irse de alta? Cuando veamos una respuesta al tratamiento, sea un compromiso extraarticular, pero teniendo en cuenta que pediremos esta serie de laboratorios también, que ya hemos visto anteriormente, y veremos los criterios de remisión de la enfermedad. Si el paciente llegó con algún tipo de infección, si esta infección ya está controlada y en tratamiento en vía oral. Y si el paciente ya llegó a un grado de deformidad ósea, él llegará a quirúrgico y si la recuperación de cirugía ya es óptima. Y en cuanto a su pronóstico, la duración de esta enfermedad antes de la terapia remisiva puede ser uno de los más fuertes predictores del buen resultado que se va a tener. Y hacer el diagnóstico rápidamente es crucial. Por eso también hay otro tipo de evaluaciones, sean imágenes laboratoriales, que nos van a ayudar a llegar antes de la enfermedad y tener en cuenta que esta enfermedad no es clínica enteramente, va a ser un conjunto de apoyo que va a ser clínico, laboratorial e imágenes. Y en cuanto a sus complicaciones, tendremos diversas, pero los pacientes con la artritis reumatoide van a desarrollar diversas infecciones que vamos a hablar. Como habíamos visto, la artritis reumatoide no solo va a atacar a la membrana sinovial, al hueso y así, también va a atacar a diversos órganos como pulmón y así. Y se sabe que estas van a empeorar los resultados clínicos de este paciente. Es bastante importante tener en cuenta que al paciente debemos monitorizarlo para tener alguna aparición de algún tipo de complicación y modificarlo en ese momento y modificar también el tratamiento si sea correspondiente. También los pacientes con artritis reumatoide van a presentar diversos tipos de infecciones oportunistas, graves, recurrentes, frecuentes, lo que va a darnos como un paso atrás, porque va a justificar la suspensión del FAME que recibían en ese momento, así que hay que evitar llegar a este tipo de infecciones. Y el manejo de cada una de estas complicaciones va a ser de acuerdo a la circunstancia clínica particular. Por ejemplo, si hay la presencia de deformidades, obligar a valorar la capacidad funcional de la determinada zona articular y, de ser necesario, va a tener que requerir un reemplazo articular. Tendremos un flujograma para nuestro centro para ver cómo debemos actuar cuando nuestro paciente llegue por primera vez a nuestro servicio. Llega nuestro paciente a admisión. Lo primero que debe ser referido, usuario debe requerir una atención al servicio de reumatología, es el primero que lo debe ver. El médico especialista realiza una atención en reumatología, lo que ya se había comentado, una anamnesis, un examen físico, una historia completa clínica básica, porque también familiar. Se define también el diagnóstico en base al cuadro clínico y exámenes físicos y auxiliares. El tratamiento según el compromiso, si vamos a tener solo un compromiso articular o un extraarticular. Si solo es articular, el tratamiento va a ser AINES, corticoides, FARMES, terapia combinada. Y el compromiso extraarticular va a haber un tratamiento según el compromiso de este órgano. Corticoides, inmunosupresores o lo que se tenga que dar. Ambos van a llegar a un control mensual o trimestral dependiendo de cómo va progresando o deteniendo ahí la enfermedad. Y este usuario ha recibido su atención en el servicio de reumatología y va a continuar estos controles en un centro especializado. En este momento, si nosotros referimos a trabajamos en la postita del fin del mundo,
Y nuestro centro debe ser un 2 o un 3, donde haya un especialista en reumatología. No podemos mandarlo a un médico general. Y este usuario ha sido recibido de la atención de reumatología y esto se llega a su fin. Nuestra bibliografía ha sido sacada de dos guías. La primera, que ha sido la última actualización en mayo del 2023, y la última, la guía práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide, que es de nuestro país, del Hospital de San Juan de Lurigancho, que ha sido del año pasado. Gracias. Muy amable. ¿Alguien tendrá lápiz de pizarra? Se puede marcar. ¿Se puede? A ver. No utilices esto, no te van a explicar cómo. ¿Tendrá algún? Creo una nueva, pero no creo que el cámara. Con la mano aprendiendo a ver también con ustedes. Ya, les voy a. ¿Quién me dice? Ya, la diferencia en esos dos. ¿Ah? Porque ha hablado bastante vuestra compañera de los FAMES B, FAMES C. Biológicos y sintéticos, pero Los sintéticos Entonces, excelente. Ya, ¿y cuáles serían los sintéticos? metotrexate. Ya, ¿qué más? Ya, uno, el común. La sulfasanlacina, está la hidroxicloroquina, también utilizamos, y en los biológicos está el rituximab y los otros nombres medios complicados, ¿ya? Esto no se olviden, cuando hagan lectura de algún documento, de repente ustedes van a decir, ¿qué es eso, no? Entonces, cuando vuestra compañera pone y dice, cuando no resulta con el FAMES, está diciendo ella, con el FAMES va con el FAME, ¿no? Con el FAME-B, algo así. Entonces, acá si utilizo metotrexate, que es lo común, en todo paciente con metotrexate, ¿no es cierto? Y acá de repente hay rituximab. Entonces, dependiendo a la clasificación de la enfermedad, cómo está la enfermedad, yo voy a puedo utilizar solamente metotrexate, puedo agregar la sulfasalazina, o también yo le puedo agregar ahí un corticoide. Les voy a mandar un videito vamos a aprovechar porque va a ser, van a ver cómo va mejorando la enfermedad. Lamentablemente, como yo les digo y les estoy repitiendo, no diagnosticamos muchas veces a la enfermedad que inicia, sino muchas veces ya diagnosticamos a la enfermedad con deformidad. Cuando hay la enfermedad con deformidad ya es una enfermedad avanzada. O también tomamos una radiografía y vemos ya erosión de los huesitos, eso también ya es una enfermedad avanzada. ¿Ya? Eso tengan presente. Según esas etapas, también nosotros vamos a empezar, que voy a decidir qué tratamiento empiezo. Por lo general, en nuestros esquemas de tratamiento que van a ver en los hospitales, el rituximab es ya cuando el FAMES no me va resultando adecuadamente o no va evolucionando o no va reteniendo la enfermedad. En realidad no hay cura para esta enfermedad, sino controlamos, retenemos que avance la enfermedad. Si yo voy a dejar de consumir alguno de estos medicamentos, principalmente los sintéticos, dejo de consumir, puede avanzar la enfermedad con la complicación de las otras patologías que ya expresaron nuestros compañeros. Sintomatología extraarticular, que han nombrado vuestros compañeros. Extraarticular, que yo voy a preguntar en examen, también eso viene. Respiratorio, cardíaco. Exactamente, ¿ya? Es extraarticular. No solamente es la lesión es a nivel de la articulación, es la enfermedad, pero puede comprometer a nivel extraarticular, o al revés, puede venir el paciente con sintomatología extraarticular y hacemos los exámenes y va a ser una artritis reumatoide, ¿ya?
Entonces, rapidito, creo que es 19 minutos, algo así. Como un resumen es para que lo entiendan. ¿Dónde está? Ah, ya me enseñaron ya a utilizar esa cosita que no entendí en clases. ¿Qué hace acá? Acá, esto. Como les digo, eso también está en la nube. Porque tú pueden volver a... Le voy a pasar a la delegada para que lo vuelvan a ver en casa. Hola, bienvenidos a Medicina Interna Educa. En la cápsula de hoy hablaremos sobre la artritis reumatoide y las últimas directrices aportadas por la EULAR el año 2022. La artritis reumatoide se define como una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por una poliartritis simétrica y periférica. Aunque se le considera una enfermedad que afecta preferentemente las articulaciones, se reconoce su compromiso multisistémico, observando aterosclerosis acelerada con su alto riesgo de accidente cerebrovascular o infarto, nódulos reumatoides, pericarditis, vasculitis, enfermedad pulmonar difusa, síntomas Zika, entre otros. La prevalencia es notablemente constante a nivel mundial, afectando un 0,5 al 1% de la población, por lo que se le considera como la artritis inflamatoria más frecuente del ser humano. Es 2 a 3 veces más frecuente en mujeres y su edad es más común entre la tercera a quinta década de la vida, pero puede observarse a cualquier edad. La principal causa de muerte de los pacientes con AR es la enfermedad cardiovascular, puesto se conoce que el proceso inflamatorio crónico aumenta los niveles de LDL. Ya, esto es una pregunta de examen, ¿eh? La última. Reduce los niveles de HDL y el daño endotelial conduce a una aterosclerosis acelerada. La predisposición genética es el factor de riesgo más importante para la génesis de la artritis reumatoide. Pacientes con antecedentes familiares de primer grado, como padre, madre o hermano, tienen un riesgo 2 a 5 veces más alto. El locus HLA-DR es la asociación genética más preponderante. El HLA-DR está involucrado en la presentación de antígenos a las células T CD4, aumentando el riesgo de perder la tolerancia ante los antígenos propios. Además, confiere una mayor afinidad para unirse contra péptidos que han sido citrulinados. Se han propuesto varios agentes infecciosos como etiológicos o contribuyentes, incluyendo los virus Epstein-Barr, los retrovirus, supraantígenos bacterianos, especies de micoplasma, como también organismos como la Porphyromonas gingivalis y especies de Prevotella intestinal. Estas dos últimas más relevantes que las otras, puesto están directamente relacionadas con fenómenos de citrulinación peptídica. El factor de riesgo conductual más relevante es por lejos el tabaquismo. El humo del tabaco es capaz de activar en el endotelio pulmonar enzimas llamadas PADI. Estas enzimas convierten residuos de arginina en citrulina. Es un proceso conocido como citrulinación. Como resultado, se generan proteínas modificadas que pueden ser reconocidas como extrañas por el sistema inmune, dando origen a anticuerpos contra estas proteínas. De hecho, estudios han demostrado que los fumadores presentan niveles más altos de proteínas citrulinadas e hiperactividad de las PADI. Esto explica por qué el tabaquismo no solamente aumenta el riesgo de desarrollar la artritis reumatoide, sino que también se asocia a formas más agresivas de enfermedad. Otros factores de riesgo, más bien marginales, son la obesidad, el déficit de vitamina D y el uso de anticonceptivos orales. Veamos su fisiopatología. Todo comienza cuando una célula presentadora de antígenos expone un péptido extraño, como uno bacteriano o viral, o un antígeno propio modificado, por ejemplo, una proteína citrulinada. Esto ocurre a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que interactúan con el linfocito T virgen, rompiendo la tolerancia hacia lo propio. Ahora, el linfocito T se activa y se diferencia en subtipos efectores como el TH1, TH17 y foliculares colaboradores, liberando citoquinas que activan macrófagos y linfocitos B. El linfocito B, a su vez, se diferencia en célula plasmática, que es capaz de producir autoanticuerpos contra las proteínas citrulinadas. Estos autoanticuerpos se unen a los autoantígenos formando complejos inmunes en la membrana sinovial. Los complejos inmunes son capaces de activar a otros linfocitos B, a que produzcan anticuerpos contra la porción FC que queda presente en este complejo inmune. Y a este anticuerpo se le conoce como factor reumatoide. El resultado es una cascada de activación de macrófagos y liberación de citoquinas proinflamatorias, especialmente el TNF y la interleuquina 6. Los fibroblastos y osteoclastos, a través de la vía RANKL, se activan y promueven la resorción ósea progresiva, lo que conduce a osteoporosis y erosiones. Los condrocitos también se activan, liberando metaloproteinasas de matriz, responsables de la degradación del cartílago.
En conjunto, la inflamación crónica, la activación celular y la destrucción mediada por anticuerpos generan un daño progresivo en el hueso y el cartílago, base de la discapacidad estructural en la artritis reumatoide. El cuadro clínico es heterogéneo, ya que se trata de una enfermedad sistémica. No obstante, el hallazgo más característico es la poliartritis de pequeña articulación, el cual es típicamente simétrica, es decir, compromete de forma bilateral y de carácter aditivo, puesto los nuevos compromisos articulares se van sumando progresivamente. Las características de la artritis inflamatoria son claves para diferenciarla de una lesión mecánica. En la mecánica, el dolor aumenta con el movimiento y mejora con el reposo. En cambio, en la reumatológica ocurre... Ya, eso no se olvide en esta terminología de que hablé. La mecánica y la no mecánica. La mecánica la vamos a ver en la artritis, las enteropatías que vamos a ver como al final de clase, ¿ya? Entonces, esto, escuchen bien cómo lo manifiesta en la clínica. Ocurre lo contrario, empeora con el reposo y alivia con la actividad. Es por eso que los pacientes relatan que al despertar y estar varias horas ya en inactividad, el dolor articular aumenta y se acompaña de rigidez matinal, que dura más de 30 minutos. La artritis reumatoide típicamente suele tener un comienzo insidioso, sin embargo, puede presentarse de forma repentina. También se acompaña de compromiso periarticular, como la tendinitis y la bursitis. La artritis conduce a impotencia funcional con debilidad y atrofia muscular, que sumado con la constante destrucción articular, culmina con deformidades en la articulación, luxaciones y subluxaciones. Veamos ejemplos de estas deformidades. La deformidad en cuello de cisne se caracteriza por una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal y flexión de la interfalángica distal. La deformidad en O'Hare, o también conocida como Boutonniere, está marcada por la flexión de la articulación interfalángica proximal y la extensión de la articulación interfalángica distal. Otra afectación es la deformidad en Z del pulgar y la mano en ráfaga, caracterizada por la desviación ulnar de los dedos. Un tercio de los pacientes presenta síntomas sistémicos, como el compromiso del estado general, la fiebre, la baja de peso, y nos orientan a la actividad de la enfermedad. Los nódulos reumatoides son la manifestación extraarticular más frecuente. Aparecen principalmente a nivel subcutáneo en zonas flexoras y de presión, como los codos, los dedos, pero pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, como el cerebro, pulmón, etc. Otras manifestaciones cutáneas son el pioderma gangrenoso, que se caracteriza por úlceras ampollosas y de tinte violáceo. Son dolorosas y tienen mala respuesta a los analgésicos y no responden al manejo antibiótico. El eritema nodoso son lesiones nodulares frecuentemente encontradas en las extremidades inferiores, dolorosas y de características inflamatorias, y también podemos observar un púrpura palpable debido a una vasculitis cutánea. La manifestación ocular más frecuente son los síntomas Zika, la resequedad ocular, que aparece en un cuarto de los pacientes. También puede observarse epiescleritis, generalmente indolora o con un dolor leve. En estos casos, el ojo rojo es superficial y los vasos ingurgitados se detienen en el borde límbico, lo que ayuda a diferenciarla. La escleritis constituye a una emergencia oftalmológica. Se caracteriza por dolor ocular intenso, disminución de la agudeza visual y un ojo rojo de tinte violáceo. Finalmente, la escleromalacia perforante representa una situación de extrema gravedad, pues implica un adelgazamiento progresivo de la esclera, con alto riesgo de perforación y pérdida irreversible de la visión. Además, suele reflejar actividad sistémica severa y vasculitis asociada a la enfermedad. La repercusión cardíaca es relevante, ya que es la principal causa de muerte en los pacientes con AR. El proceso inflamatorio crónico conduce a una aterosclerosis acelerada, por lo que la AR debe ser considerada siempre como un alto riesgo cardiovascular. Como afección cardíaca directa es posible apreciar pericarditis y miocarditis. A nivel pulmonar, el derrame pleural es la manifestación más común. Se caracteriza por ser bilateral y simular un empiema, porque presenta glucosa muy baja, generalmente menor a 30, un pH ácido menor a 7,2 y una LDH elevada. Su predominio celular es mononuclear y presenta un factor reumatoide positivo en el líquido pleural, sello del derrame reumatoideo. La AR puede manifestarse como una enfermedad pulmonar intersticial difusa, incluso antes de presentar la clínica articular, y suele mostrar un patrón imaginológico tipo UIP o NSIP. La repercusión renal no es habitual en la artritis reumatoide y puede manifestarse mediante una nefritis intersticial aguda o como un síndrome nefrótico debido a generar una amiloidosis secundaria a la AR. En la serie roja, lo más frecuente es una anemia por inflamación,
Típicamente normo-normo, con ferritina normal elevada, transferrina baja, saturación de transferrina baja y ferremia disminuida. No es raro encontrar anemia ferropénica subyacente, muchas veces secundaria al uso de antiinflamatorios. Esta se diferencia de la anemia de trastornos crónicos, ya que la saturación de transferrina es mucho menor, generalmente menor a 15, y además presenta ferritina baja. El uso de fármacos como el metotrexato o la azathioprina pueden inducir a anemia macrocítica. En la serie blanca, la leucocitosis es muy frecuente durante los brotes de actividad y también puede observarse en el uso de corticoides. Por otro lado, la leucopenia se observa frecuentemente como consecuencia del uso farmacológico, como el metotrexato. Un cuadro clásico es el síndrome de Felt, definido por la tríada de artritis reumatoide, neutropenia y esplenomegalia, que aparece alrededor del 1% de los pacientes. Refleja un curso avanzado y grave de la enfermedad. Este síndrome se asocia a un alto riesgo de infecciones graves, úlceras en las extremidades, linfoma y vasculitis. En cuanto a las plaquetas, el hallazgo más común es la trombocitosis, que se correlaciona directamente con la actividad de la enfermedad. Finalmente, los pacientes con AR tienen el doble del riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin, especialmente el linfoma difuso de células B grandes. Cabe destacar que los pacientes que presentan factor reumatoide o anti-CCP positivo tienen más riesgo de presentar síntomas extraarticulares. La evidencia actual es categórica. Un diagnóstico y tratamiento precoz en la artritis reumatoide se traduce en un mayor beneficio para el paciente y evita lesiones articulares irreversibles. Es por esto que debemos estar siempre atentos a los síntomas iniciales. Esta enfermedad no comienza con las deformidades. Eso ya corresponde a una fase avanzada, cuando llegamos tarde al diagnóstico. La R empieza con síntomas sutiles, que debemos reconocerlos a tiempo. Esa es nuestra ventana de oportunidad. Veamos entonces cómo se presenta la artritis reumatoide en su fase temprana. Entre un 60 a 70% de los casos se presenta en forma insidiosa. Esta presentación se caracteriza por incluir síntomas sistémicos leves, como fatiga, compromiso del estado general, fiebre baja y reducción de peso. Esto se acompaña de los síntomas articulares cardinales, que son la rigidez matinal prolongada, sobre 30 minutos, dolor e hinchazón articular, que afecta sobre todo las pequeñas articulaciones de manos y pies, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y metatarsofalancicas, con un patrón simétrico y aditivo. Cabe destacar que si bien la artritis reumatoide puede afectar cualquier articulación, la repercusión de las articulaciones interfalángicas distales de la columna torácica y lumbosacra son más bien excepcionales. En cambio, la repercusión en la columna cervical sí puede observarse, sobre todo en la articulación atlantoaxoidea, evidenciando dolor cervical alto, rigidez de nuca y sensación de inestabilidad. Se estudia inicialmente con radiografía cervical dinámica en flexión y extensión para evaluar la subluxación entre C1 y C2. Se describe que un 20% de los pacientes se presenta de forma intermedia. Es similar a la clínica descrita, pero su evolución es más rápida. Aparece en días a semanas. El inicio agudo es un cuadro agresivo, de poliartralgia abrupta, muy inflamatoria e de intenso dolor, por lo que se tiende a consultar en el servicio de urgencia. Como es más frecuente en ancianos, siempre se debe estar presente el diferencial de poliartralgia paraneoplásica. Otras formas de presentación son infrecuentes. Acá encontramos la atípica, la palindrómica y la que debuta con síntomas extraarticulares, antecediendo la clínica osteoarticular, como puede ser una EPD o síntomas cutáneos. Como sabemos, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica, por lo que encontrar hallazgos inespecíficos de inflamación no es infrecuente, como el ascenso de los leucocitos o las plaquetas, la VHS y la PCR. Estas son el reflejo del grado de inflamación, por lo tanto, son útiles para evaluar la actividad de la enfermedad y su descenso nos puede orientar a una buena respuesta al tratamiento. El líquido sinovial es de características inflamatorias, con pleocitosis variable, de 1500 a 25000, y la utilidad es para descartar diagnósticos diferenciales, sobre todo ante casos de artritis reumatoide de presentación palindrómica. La radiografía simple ha perdido protagonismo como herramienta diagnóstica, ya que sus hallazgos aparecen de forma tardía. Sin embargo, sigue siendo útil en la toma de decisiones terapéuticas, en especial al documentar erosiones óseas, que puede justificar un inicio precoz de terapia biológica. Actualmente, tanto la guía ULAR del 2022 como las revisiones de la literatura enfatizan que las técnicas de imágenes más sensibles para apoyar un diagnóstico temprano son la ecotomografía y la resonancia magnética. La ecografía permite evaluar con precisión las partes blandas, identificar sinovitis y tenosinovitis, incluso en fases que son subclínicas o precoces.
La resonancia magnética, además de la sinovitis, puede detectar el edema óseo, un hallazgo muy temprano, y puede predecir la erosión y la progresión estructural. En la práctica, la guía ULAR recomienda iniciar y ajustar el tratamiento basado en la clínica y la actividad de la enfermedad, pero reconocen que la ecografía y la resonancia aportan un gran valor para confirmar el diagnóstico temprano, monitorizar la respuesta y estratificar el riesgo de daño estructural. La seropositividad del factor reumatoide es de aproximadamente el 70% al momento del diagnóstico y presenta una especificidad del 80%. No es tan alta porque también se da positivo en otras enfermedades, como el síndrome de Sjögren, el lupus, la esclerodermia, crioglobulinemias e incluso la endocarditis infecciosa. Se describe que hasta un 10% de la población sana puede presentarlo positivo. Los anticuerpos anti-CCP presentan una sensibilidad similar, pero su especificidad es notable, sobre el 95%. Las proteínas mayormente citrulinadas son la enolasa, la fibronectina, la histona y el fibrinógeno. Es por esto que los anticuerpos no solamente tienen repercusión articular, sino que sistémica. Si bien los criterios diagnósticos EULAR-ACR modificados en 2010 fueron creados para encasillar a los pacientes con AR en un contexto de estudios clínicos, sin embargo, pueden tener un rol en el diagnóstico ante su alta especificidad, pero lamentablemente baja sensibilidad. Es por esto que el diagnóstico debe ser clínico y laboratorio, también apoyándonos con imagen y usar de base, como apoyo, estos criterios. Se define que con 6 o más puntos realizamos el diagnóstico. Respecto al manejo del AR, lo conversaremos acorde a las últimas directrices aportadas por la guía EULAR el año 2022. Como ya lo comentamos, el tratamiento debe instaurarse precozmente, ya que con esto evitamos la destrucción articular y el pronóstico es francamente mejor. Pero no es solo indicar un fármaco y nada más. Se debe buscar un objetivo con el tratamiento farmacológico. La pregunta es, ¿cuál es ese objetivo? ¿Lograr la remisión de la enfermedad o la actividad más baja posible? Para ello, debemos utilizar escalas para objetivar de forma tangible la actividad de esta enfermedad. El score es el DAS-28. Remisión se define como un DAS-28 menor o igual a 2,6. Esa es la meta ideal, pero si no la conseguimos, la segunda es llevar a baja actividad, es decir, un DAS-28 menor o igual a 3,2. La evaluación del paciente debe ser cada 3 a 6 meses, hasta lograr la remisión o baja actividad. De ahí en adelante se puede espaciar el control a cada 6 meses. Antes de entrar de lleno al arsenal farmacológico y cómo escalarlo, es importante mencionar que antes de iniciar la inmunosupresión debemos descartar tuberculosis latente, infección por VIH, por virus hepatitis B y C. Con respecto a los fármacos disponibles para tratar esta enfermedad, encontramos dos grandes grupos, los fármacos modificadores de síntomas y los modificadores de enfermedad. Los fármacos modificadores de síntomas no alteran el curso evolutivo de la enfermedad, es decir, a pesar de usarlos, la enfermedad continúa la evolución natural, destruyendo las articulaciones y comprometiendo a diversos órganos. Solo son útiles para aliviar el dolor y la inflamación. Según las comorbilidades del paciente, podemos utilizar paracetamol, AINES o tramadol. Los glucocorticoides tienen acción analgésica y antiinflamatoria comprobada en la artritis reumatoide, pero no alteran el curso evolutivo de la enfermedad. Como los fármacos no tienen una acción rápida, los corticoides pueden ser utilizados junto a ellos, pero en dosis baja, menor a 7,5 miligramos día y con un máximo de 3 meses. Los fármacos modificadores de enfermedad, o FARME, sí conducen a un quiebre evolutivo, frenan a la artritis reumatoide. Acá encontramos 3 subtipos: los convencionales, los biológicos y los inhibidores de la tirosina quinasa. Según la guía EULAR, todo paciente con artritis reumatoide debe iniciar un manejo con metotrexato vía oral, más un aliviador, que puede ser paracetamol, AINES o prednisona. Las dosis del metotrexato van en ascenso. Se parte con 7,5 a 10 miligramos semana y se va aumentando 5 miligramos cada mes hasta lograr la remisión. Su dosis máxima es de 20 a 25 miligramos a la semana. El metotrexato actúa inhibiendo la enzima dihidrofolato reductasa. Esto altera el metabolismo de la vitamina B9, esencial en la síntesis de purina y por lo tanto en la formación de ADN y ARN. En la oncología, su efecto es principalmente por el mecanismo mencionado, antiproliferativo, pero en la reumatología su acción es diferente. Lo hace por medio de la acumulación de adenosina extracelular, que ejerce potentes efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores, como la Exacto. Es importante que ustedes sepan, el metotrexate se utiliza en muchas enfermedades, ¿ya? En dermatología, en gastroenterología, en nefrología. Y acá lo está explicando bien claro cómo lo utilizamos en reumatología, ¿ya?
Les voy a pasar el video Producción de citoquinas proinflamatorias, compañeros, IGF-alfa, para que lo vuelvan a... interleuquina 1 y 6. Las células de alta actividad metabólica, como las hematopoyéticas y las del sistema inmune, son particularmente sensibles. Esto explica tanto su utilidad como fármaco antiproliferativo, quimioterápico, como por sus efectos adversos, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Estos efectos adversos se ven disminuidos junto a la toma de ácido fólico. En casos de contraindicación del metotrexato, como una infección activa por VIH, tuberculosis, enfermedad renal crónica con velocidad de filtración glomerular menor a 30, cirrosis o una mielosupresión severa, podemos utilizar otro fármaco, como la leflunomida, la sulfasalacina o la hidroxicloroquina. Entonces, tenemos a nuestro paciente con artritis reumatoide. Iniciamos el metotrexato, si está muy sintomático, junto a prednisona a dosis baja y por un tiempo acotado. Controlamos a los 3 meses. Si presenta el rango objetivo, es decir, revisión o baja actividad de enfermedad por el DAS28, mantenemos el tratamiento. Si no logra el objetivo, debemos preguntarnos, ¿el paciente presenta factores de mal pronóstico? Si la respuesta es no, agregamos un segundo fármaco convencional, leflunomida sulfasalacina. Ahora, si el paciente presenta factores de mal pronóstico, como erosiones marginales a la radiografía, un factor reumatoide o anti-CCP sobre 3 veces del valor normal, una enfermedad activa al DAS28 o el paciente ya ha usado 2 fármacos convencionales, pasamos al uso de biológicos o inhibidores JAK, junto el metotrexato. En esta etapa, la guía Goulart recomienda usar cualquiera de los biológicos aprobados, sin jerarquizar uno por sobre otro. Alternativamente, se puede considerar los inhibidores de tirosina quinasa, pero solo tras una cuidadosa evaluación del riesgo cardiovascular, de cáncer y de trombosis, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, fumadores o con comorbilidades cardiovasculares. Ahora, si nuestro paciente que ya está con biológicos y metotrexato, al reevaluarlo a los 3-6 meses responde, continuamos con el esquema, pero si no responde, debemos cambiar el biológico o el inhibidor de tirosina quinasa. Independiente del grado de actividad, todo paciente con artritis reumatoide debe recibir profilaxis de infecciones con las vacunas correspondientes, buscar activamente la osteoporosis con densitometría, de encasillar con la patología, debemos iniciar los bifosfonatos. Y recuerde, todo paciente con artritis reumatoide se considera como un alto riesgo cardiovascular, por lo tanto, dosis de estatina altas llaman atención. Acá les dejo esta tablita que la saqué de una revisión del JAMA, donde salen todos los fármacos y cuáles son sus posibles efectos adversos. Acá les comparto la bibliografía utilizada para realizar esta cápsula. Y con esto... Ya, más o menos han entendido ese resumen, ¿ya? Un resumen del enfoque. Casi este esquema de tratamiento vamos a utilizar casi para todas las enfermedades que van a necesitar los fármacos y los biológicos, ¿ya? Muy importante, cuando acá en el video vemos, es cómo podemos llegar al diagnóstico, ¿ya? No se olviden, clínica, toquen a sus pacientes. Por ejemplo, hay criterios de dolor acá, ¿no es cierto? Cuando yo voy a evaluar sinovitis en un paciente, en este caso, una característica de la artritis reumatoide es que la lesión es simétrica y es poliarticular, no es mono ni oligoarticular. En los criterios que dan más punto es poliarticular, ¿ya? Estamos en un país que muchas veces el acceso a salud es limitante. Muchas personas no tenemos la economía de hacernos una resonancia. Una resonancia para hacerse, por ejemplo, de mano estará pues sobre los 500 soles, si no me equivoco, y mucha gente no tiene ese monto de dinero, ¿ya? Entonces, entre las imágenes lo que se ve es con la resonancia ya puedo ver la lesión a nivel de huesito más prontamente, que yo con una radiografía no lo voy a ver. Con la radiografía yo voy a ver ya la erosión en el hueso, que es ya una enfermedad avanzada de la artritis reumatoide, ¿ya? ¿Entendieron? El video lo voy a pasar al grupo a la vuestra delegada, los otros videitos también igual para que sigan revisando. Como les digo, el conocimiento está por acá, por todo lugar, solamente hay que tomarlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? Porque esto del tratamiento, los fármacos, los biológicos, vamos a tratarlo en las otras patologías.
¿Ya? Ahora, la diferencia de estos signos y síntomas que hemos visto van a ver ahora con la siguiente exposición con la artritis juvenil. ¿Ya? O sea, ahí vamos a ver casi los mismos signos y síntomas son. ¿En qué nos vamos a diferenciar? En la siguiente clase vamos a ver, para que ustedes hagan vuestro diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial están viendo que es diverso, porque esta es una enfermedad sistémica, semejante al lupus. A veces los pacientes con lupus, como les he dicho, hemos captado en el hospital por lo general cuando ya vienen con problema renal. Jovencitos con problema renal, para nosotros ya estamos sospechando que es una vasculitis o un problema renal. ¿Ya? Eso sería. Cumplimos ahora. ¿O quieren ver más cosas? Ya, nos vemos.